Hola mis queridos artistas y futuros artistas, les saluda Brígido Romero de Arte del Salvador 503. Bienvenidos nuevamente. Quiero enviar un gran saludo a todos mis suscriptores aquí en El Salvador, también en Estados Unidos y en otros países del mundo. No olvides suscribirte y cuéntame en los comentarios qué te parece el contenido, si amerita un like, qué sugerencias tiene para el canal. Hoy aprenderemos a hacer un paisaje fácil de hacer. Los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión: un cuarto de cartoncillo, una brocha de 2 pulgadas, una brocha de 1 pulgada, pinceles, espátula de punta biselada. Los colores que vamos a utilizar: el azul, rojo y amarillo primarios, negro y blanco. Bueno, vamos a reproducir una escena de la naturaleza. Vamos a hacer un degradado con colores fríos. En primer lugar estamos haciendo lo que es el fondo. Para ello mezclamos azul y blanco. En la parte más alta le agregamos más azul y menos blanco. A medida vamos bajando hacia la línea del horizonte, vamos agregando un poquito más de blanco para que se torne más celeste, porque siempre el cielo es más claro en la parte baja, en la parte cercana a lo que es la línea del horizonte. Vamos a ver qué podemos hacer en esta ocasión. Es muy importante aprender a hacer fondos, porque lo primero es el fondo. Cuando uno va de paseo a algún lugar, de pronto dice: quiero tomarme una fotografía aquí. ¿Por qué? Porque vio un fondo bonito, un fondo de la naturaleza muy bonito. En este caso, cuando hablamos de artes plásticas o de pintura, también es algo similar. Vamos a hacer la forma gestual de unas nubes en este paisaje también, porque es un cielo muy bonito. Vamos a colocarle un toque de nubes, también así de manera gestual. Bueno, sabemos que las nubes no tienen una forma específica. Sin embargo, cuando éramos niños jugábamos a adivinar qué ves en las nubes. De pronto: María, ven, allá está un elefante. Pedrito, allá va un conejo. Y así sucesivamente. Jugábamos a adivinar de qué se trataba. Bueno, hemos dado un toque ya de lo que son las nubes. Vamos a continuar generando lo que se llama la mancha. Para ello utilizamos un color bastante oscuro. Utilizamos lo que sería el verde musgo con negro. O sea, lo vamos oscureciendo y generamos unas manchas así, rápido. Unas manchas para ir semejando lo que sería la parte de la línea del horizonte. Esa hasta donde termina el cielo, ¿verdad? Hasta ahí. Bueno, aquí ya tenemos ya la parte clara, que sería los tonos celestes que están en el cielo, pero también al mismo tiempo vamos generando la mancha para ir reservando lo que sería el espacio de donde vamos a trabajar. Obviamente estamos observando que aquí en el centro va quedando un espacio de luz, una zona que hemos reservado para algo especial. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, no lo sabemos todavía, pero lo que sí les garantizo es que esta es una pintura muy fácil de hacer. Solamente se necesitan los colores primarios como el amarillo, el rojo y el azul. Además de eso, también utilizamos lo que sería el blanco para aclarar los colores, para generar lo que se llama el efecto pastel. Así sucesivamente. El negro lo utilizamos para oscurecer los colores. A esto se le llama matiz. Es muy importante saber cómo se van a ir agregando la armonía de colores, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, para ello es muy importante tener una imaginación creativa. Al principio imitamos a otros mientras nuestro genio surge, porque es así. A veces queremos pintar, pero no tenemos la inspiración. Sin embargo, cuando se da este tipo de prácticas, este tipo de clases,
así para personas principiantes, para personas que van iniciándose en el maravilloso mundo del arte y la pintura. Es bueno seguir un tutorial de alguien que nos vaya explicando paso a paso cómo se va haciendo algo. En este caso, pues, estamos haciendo un paisaje obviamente rural con pintura acrílica. Muy fácil de hacer. Aquí estamos mezclando un poco lo que son los colores porque lo que queremos hacer es colocarle un poco más de luces para que se vea como si es una senda que nos invita a recorrerla. Podemos empezar aquí en la entrada y vamos viendo que llegamos a una parte alta como una colina y después de eso podemos divisar muchos lugares más. Muchos lugares que son muy bonitos y son muy importantes. Trabajamos así de derecha a izquierda de una manera gestual. Bien sabemos que la pintura no es otra cosa sino que generar manchas, generar contrastes. De igual manera, estamos haciendo una escena de la naturaleza. En muchas ocasiones, las escenas que pintamos son reales. Unas otras son imaginarias. Aquí entra la imaginación creativa. Es muy importante echar a volar nuestra imaginación, la fantasía, la realidad. En muchas ocasiones lo que hacemos es una interpretación de un paisaje precioso que nosotros miramos en algún momento determinado. Porque si hubiésemos querido algo exactamente igual, pues ahora en día hay tanta tecnología que hubiésemos tomado un video o una fotografía, la imprimimos y la enmarcamos. Sin embargo, no se trata de eso. Se trata obviamente de hacer una interpretación de los colores, de la naturaleza, de la armonía que existe entre todo este tipo de pinturas y de colores. Eso es muy importante poder hacerlo. Bueno, así de manera gestual vamos a realizar algo, unas líneas que van a servir de base. Estamos haciendo unas líneas verticales que están en equilibrio. Vamos a formar algo. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a formar, porque aquí tenemos que ser creativos. Hay que hacer algo bonito, algo llamativo y al mismo tiempo algo sencillo de hacer. Porque el éxito es la realización progresiva de un sueño. De igual manera, aprender a pintar es la realización progresiva de una pincelada. Una pincelada y después otra pincelada. Después utilizar un poquito más la armonía de colores. Bueno, ahí está. Aquí tenemos un techo volando. Un techo volando porque todavía no están las paredes. Sin embargo, es de ser creativos, es de ser imaginativos. Aquí vamos trabajando bien. Vamos colocando lo que sería la base. Ahora vamos a hacer algo más. Vamos a hacer lo que son las paredes. Las paredes de esta casita preciosa de campo. Bueno, vamos a colocarle un azul primario para que haga una armonía de colores con lo que sería el fondo, que sería azul y blanco. Bueno, no le coloco blanco también a la casa porque va a parecer escuela. Y el asunto no es que parezca escuela, sino que parezca una casita de campo donde alguien vivió ahí. Bueno, ahí estamos representando o creando imágenes o escenas de la naturaleza. A veces las hemos visto, a veces las hemos vivido y en otras ocasiones son productos de nuestra imaginación. Bueno, aquí tiene una puerta, también otra puerta. Son dos puertas. Vamos a ver, wow, una ventana en la parte de la sala de la casa. Bueno, ya tenemos ahí. También estamos trabajando con lo que son las figuras. Por ejemplo, la parte de la sala, la parte azul de la casa, es un rectángulo. La parte derecha, que aún no se nota porque no está pintada todavía, es un cuadrado. Y encima va un triángulo. Encima de esa parte. Bueno, vamos a colocar un poquito de color
aquí sobre el techo. Vamos a hacer algo que va a ser llamativo también. Vamos a simular algunas tejas, porque eso es lo que hacemos, simulamos. No se trata de hacerlo exactamente como es, pero lo hacemos. En artes plásticas se llama de una manera gestual, es decir, de una manera parecida. Bueno, bienvenidos nuevamente a la gran aventura de expresarse a través del arte, a la pasión por pintar. Aquí estamos haciendo una pintura fácil de hacer para poder también ayudarle y motivarle a usted que está en casita queriendo hacer este tipo de pintura, este tipo de práctica artística, a decirle que también se puede, que pintar es un disfrute, que pintar es una expresión, quita el estrés, tiene muchas cosas buenas, muchos efectos saludables. Bueno, vamos generando acá lo que son la forma de las tejas sobre el techo. Después lo vamos a mostrar de una manera más cercana. Así vamos a hacer un close-up, pero por el momento solamente vamos colocando un rojo óxido, un rojo manchado, que sería básicamente el techo de la casa. Bueno, la parte de la cocina no la habíamos pintado. Es bueno colocarle un color claro para que no sea monótono nuestro dibujo, nuestra obra de arte. En este caso estamos utilizando un color bastante claro, un color pastel, para que haga obviamente un contraste. No es blanco, no lo pintamos de blanco porque va a parecer escuelita, ya dijimos. Y la idea no es eso, que parezca escuelita, sino más bien que parezca una casa de campo, una casa en la parte rural. Y eso es lo más importante. Saber que vamos trabajando de una manera gestual, de arriba hacia abajo. Bueno, así lo vamos haciendo bien práctico, en vivo y en directo. Y lo estamos haciendo en menos de 25 minutos. Vamos a poder realizar este tipo de práctica. Quiere decir que es muy gestual. Al mismo tiempo va a quedar bastante bonito. Se genera lo que es la armonía de colores para que nos sintamos bien. Bueno, aquí estamos en el proceso artístico, en el proceso creativo. Estamos haciendo un paisaje con pintura acrílica, muy fácil de hacer. Antes de continuar, quiero decirles algo. Bueno, quiero decirles que dejen sus comentarios si les está gustando el contenido que estamos subiendo. También me gustaría leer sugerencias que podemos mejorar en el canal, qué tipo de prácticas artísticas se puede realizar. Bueno, hay varios proyectos en el tintero, sin embargo, lo vamos haciendo poco a poco, pero así de una manera bastante práctica y fácil de hacer, fácil de reproducir, explicada paso a paso para que también usted en casita lo pueda realizar. Además de eso, sería bueno que me den sus likes si les gusta lo que estamos haciendo, si les gusta el video, la pintura, o también el no me gusta en dado caso si no es de su agrado. También los comentarios, y también no olviden suscribirse y darle a la campanita para seguir pues generando más contenido. Y cuando se haga el público el contenido, usted no se lo pierda y pueda estar ahí dando sus likes y compartiendo también para que otras personas puedan también realizar este tipo de prácticas, como lo es la pintura, también como lo es el dibujo. Si nos podemos dar cuenta, bueno, la casa la hicimos así de manera gestual, no hubo dibujo previo, sino que solo hubo unas líneas que daban allí el boceto de lo que iba a ser, una idea. Bueno, aquí lo que estamos haciendo en este momento es aplicando la técnica del ponceado. Aplicando la técnica del ponceado, generando manchas, generando contrastes en esta zona oscura que pudimos observar, que esto semeja lo que sería la tierra
Pero no queremos que quede algo así como muy plano, queremos que se vea un poco como de textura, algo de follaje, porque el follaje le da vida, le da alegría. Y eso es lo importante, transmitir vida, alegría, positivismo. Seguidamente, muy bien sabemos que crear una obra de arte es una representación percibida por los sentidos. En este caso, producto de nuestra imaginación o a veces producto de la inspiración, de las fantasías, porque hay paisajes que son oníricos, poéticos, o hay paisajes que son así como bohíos, otros que son naturales, inspiradores. Bueno, vamos generando acá con colores un poco más claros, también con la técnica del ponceado, acá vamos colocando unos toquecitos hacia el azar, generando lo que sería ya un poco como de textura. Fíjese bien cómo se hace, leves toques, así suavemente va tocando lo que sería el lienzo, en este caso es cartoncillo. Ha sido adherido con masking tape en una pizarra. Ahí lo estamos viendo cómo se está trabajando de una manera fácil, de una manera sencilla. Bueno, colocamos un poco más de luces, a esto se le llama luces, al hecho de generar contrastes y manchas un poco más claras sobre las manchas oscuras que tenemos. Aquí estamos partiendo de lo oscuro a lo claro, es decir, estamos trabajando por capas. Recopilando un poco, en primer lugar hicimos lo que se llamaría el fondo. También se le llama el fondeado. El fondeado no es ni más ni menos que hacerle el fondo a nuestra pintura, a nuestra obra de arte. Bueno, ahí hay que determinar varias cosas. En primer lugar, puedo hacerme la pregunta, ¿qué tipo de pintura quiero? ¿Quiero una pintura alegre, una pintura triste, una pintura, digamos, que sea un paisaje urbano, un paisaje rural, un paisaje naturalista, un bodegón? De ahí partimos para poder respondernos a esas preguntas. Bueno, en este caso elegimos los colores fríos. En otra ocasión vamos a hacer así colores cálidos. Vamos a hacer algo diferente, pero no les voy a decir todavía qué vamos a hacer. Es más, ni sabemos cómo va a culminar esta obra que estamos realizando. Pero sí venimos de la parte más alta, de la parte más lejana hacia los primeros planos. Vamos colocando otros detalles, unos toques suaves, unos toques leves, para generar lo que sería el efecto de cercanía, el efecto de profundidad y el efecto de cercanía. Aquí estamos utilizando un poco también lo que es la perspectiva. Si nos damos cuenta, la casa no está bien de frente, sino que está de lado, tiene un poco de perspectiva también. Estamos haciendo algo muy fácil de realizar. Lo estamos haciendo en menos de media hora. Es algo bastante práctico. Y bueno, si lo vamos haciendo a la par del tutorial, lo podemos realizar en menos de media hora. Y podemos darnos cuenta que también nosotros podemos. Es posible que su obra de arte quede mejor que esta que estamos mostrando en este momento. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Cada persona tiene una pincelada que es única, que es propia de él o de ella. En este caso nosotros hacemos una interpretación de lo que vemos y recuerde que los colores que le agradan a unas personas no son los mismos colores que le agradan a otras personas. En este caso lo que procuramos hacer es que la armonía de colores que se va generando sea de su agrado. Sin embargo, si alguien más replica este tipo de prácticas, es posible que lo haga con colores completamente diferentes o que lo haga con formas diferentes. De igual manera puede agregarle elementos o puede quitarle elementos. Muy bien. También puede hacerle 2 árboles en el patio de la casa y colgar una hamaca por ahí para descansar mientras observa cómo el día transcurre. Bueno, estamos ya generando más manchas. Estamos dando lo que ya les he explicado, unos toques de luz, así unos leves toques, como una leve caricia sobre el lienzo.
y en este caso sobre el cartoncillo. Bueno, aquí vamos a hacer en el primer plano algo que no debería de faltar, porque si estamos trabajando en lo que sería una pintura que sea rural, debe de haber árboles. Bueno, ya vimos la casita que es de campo, ya vimos también lo que sería un follaje y una entrada hacia la casa, pero es muy importante también colocar un árbol. Vamos a ver, haremos un árbol grande acá, que nace aquí junto a la vera del camino y va hacia arriba con sus ramas así, de una manera gestual. Esto se hace, puede aplicarle azul, negro, café y hacerlo así hacia arriba. Bueno, humedecemos el pincel porque, como ya dijimos, esto es pintura acrílica y por tanto es necesario que el pincel esté húmedo. Cuando humedecemos el pincel, hacemos algo que se llama estirar la pintura. Vamos haciéndolo de una manera gestual, vamos haciendo los troncos más gruesos, vamos haciendo lo que es la proporción, así de una manera gestual. Empezamos de abajo hacia arriba por comodidad y al mismo tiempo para aprovechar de que el tronco de los árboles siempre es más grueso que la parte más alta. A medida va subiendo en estatura, se va haciendo más delgado. También utilizamos un pincel que se llama doble cero para hacer algunos detalles. Detalles que no es posible realizarlos con un pincel que sea de 1 centímetro. Vamos haciendo unas ramas más delgadas. Lo vamos haciendo así de una manera gestual. Como ya dijimos anteriormente, los árboles no tienen una forma específica de poder ser. Bueno, no se olvide suscribirse a este canal. Es muy importante también que le dé a la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna publicación de este canal. Arte de El Salvador 503. Le está pues mostrando cómo hacer una pintura acrílica su amigo y servidor Brígido Romero desde El Salvador. Eso es muy importante poder hacerlo. Aquí va, vamos haciendo otros detalles pequeños detalles acerca de unas ramas más delgadas. Bueno, ¿de qué va a ser este árbol? Veamos cómo va quedando, así, otros toquecitos y así sucesivamente. Vamos haciendo ya lo que sería nuestra obra de arte. Si nos damos cuenta, aquí lo que está surgiendo es un contraste de colores. Vemos colores oscuros y también vemos colores claros. Si se recuerdan cómo empezamos haciendo la parte de lo que sería la tierra, de la línea divisoria donde descansa la casa, de la línea divisoria del cielo y de la tierra, en este caso sería la línea de horizonte, donde generamos la mancha oscura, que era así como un verde musgo, y también era así un negro. Pues generamos esa mancha y al mismo tiempo vamos haciendo colores más claros. Ahí les estoy mostrando cómo se ve de una manera más cercana. Bueno, hemos llegado básicamente a este punto donde estamos mostrando cómo quedó la obra de arte. No olviden suscribirse y pues espero sus comentarios y sugerencias.